¿qué tal? Como recordarán, hace 2 años un exalumno del colegio Héctor de Cárdenas, Rafael Salgado, escribió un post para todos sus contactos de Facebook en el que contaba que el director de su colegio, Juan Borea, había abusado sexualmente de él. Nada menos que un educador de gran trayectoria, premiado por las palmas magisteriales y fundador de ese colegio alternativo, progresista, además de ser, pues, él un cristiano devoto, ¿no?, y seguidor de la teología de la liberación. Rafa también se hacía una pregunta en ese momento, en ese post. ¿Qué lo llevaría a Borea a pensar que yo no diría nada? Quizá que mi padre era del MRTA y que había sido asesinado extrajudicialmente, o que yo era muy pobre. Es decir, Rafa perdió en la misma época a su padre y a su maestro, las personas que debían protegerlo. Era vulnerable por muchas razones y eso lo hacía la presa perfecta para su agresor, que le dio trabajo a su madre en el peor momento y que a él le invitaba el lonche y le dejaba soles para que se transportara. Aún Rafa lidiaba con el dolor de un padre asesinado cuando alguien a quien respetaba y por el que sentía gratitud lo usó para darse placer sin su consentimiento, como decía en el post. Ser socialmente negado, silenciado, condenado a vivir en la oscuridad por ser hijo de, y que su desamparo familiar, estatal, real, se convierte en una oportunidad para el ensañamiento, para la agresión, para el abuso y la violación de su cuerpo de niño. Eso es lo que le pasó a Rafa. Eso es lo que pasa cuando queremos borrar la historia, cuando nos negamos a hacer memoria, que las heridas no cierran. Hubo muchos que le mostraron a Rafa su solidaridad cuando finalmente decidió hablar, pero predeciblemente hubo otros cretinos que lo terruquearon. ¿Cómo vamos a creerle al hijo de un terruco?, le comentaron en su propio muro de Facebook, pero tuvieron que creerle cuando aparecieron hasta 20 casos más. Finalmente, un grupo de ellos se atrevió a denunciar penalmente a Borea, aunque está claro que fueron muchísimos más los abusados por él, que decidieron finalmente no formar parte de la denuncia, pero que también ayudaron. Esta gente denunció penalmente a Borea por la presunta comisión de los delitos de tocamientos indebidos y lesiones psicológicas graves que tuvieron lugar entre los años 1985 y 2001, cuando todos ellos eran menores de edad y alumnos de ese colegio. Es decir, Borea se aprovechó de su posición de poder en un colegio que él dirigía. Hoy, los denunciantes y víctimas de Borea han enviado un comunicado en el que informan que el Ministerio Público decidió previsiblemente y lamentablemente archivar la denuncia debido al tiempo transcurrido entre los episodios de abuso y la fecha de la denuncia interpuesta, es decir, que porque los abusos habían prescrito. Los chicos, todos hombres, dieron, sin embargo, testimonios que el Ministerio Público valoró como sólidos, uniformes y consistentes, dice, porque se detectan que todos los hechos son similares y encajan en el tipo penal de actos contra el pudor en menores de edad, es decir, tocamientos indebidos. Sin embargo, Rafael y los demás destacan que pese al archivamiento del caso, sus esfuerzos no han sido en vano. Ha habido una reparación y sanación individual y colectiva en el hecho de sacarse ese horror de adentro y hacerlo público. Además de esperar que de esta manera ningún niño pueda caer otra vez en manos de Borea. Él hasta ahora no reconoce la gravedad de los hechos, pero la condena social le ha caído como una lápida. Ahora los denunciantes demandan al Ministerio de Educación que se realice una inspección en el colegio que pueda asegurar que no existan más casos como el suyo y que los alumnos estén estudiando en un ambiente seguro. Asimismo, demandan al Estado, al presidente Vizcarra, que se implementen medidas que permitan evitar hechos como estos. Quizá lo más emocionante de este proceso es que gracias a las denuncias de violencia sexual de estos chicos, pero también a las de las víctimas del sodalicio y a los de las niñas Aguajún, y el año pasado en el Congreso se logró modificar el Código Penal para declarar imprescriptibles los delitos de abuso sexual y que se ha conformado además a partir de eso una comisión que investigó específicamente estos casos que menciono. Finalmente, los denunciantes exhortan a que el nuevo Congreso retome el proceso de aprobación del informe final de dicha comisión a partir del año que viene. Así, sus historias no volverán a repetirse.